Bendiciones eternas, les saluda su amigo Farid Figures desde la Ciudad de México. Hoy quisiera compartir con ustedes un gran tema que espero sea de edificación para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. El tema de hoy lleva por título La verdadera convicción en el cristiano. La verdadera convicción en el cristiano. ¿Cómo debe de ser según la Biblia? Nuestro tema de hoy va a estar principalmente fundamentado en el libro de Hechos, un libro en el cual, como su nombre lo dice, los hechos, los acontecimientos van a hablar. En este caso, los acontecimientos que la misma Biblia nos deja ver registrados en la palabra de Dios. Nuevamente soy su amigo Farid Figures. Espero, hermano, que este tema sea de edificación y sobre todo puedas, a la luz de la palabra de Dios, darte cuenta cómo es una verdadera conversión, convicción al Señor Jesucristo. Hoy muchas iglesias dicen que basta orar, recibir a Cristo en tu corazón y con eso ya son salvos. ¿Será esto cierto? ¿Qué se necesita? ¿Qué paso se necesita para que la persona sea salva a la luz de la palabra de Dios? Vamos a comenzar no sin antes hacer una oración a nuestro Señor, que Él sea quien nos dirija, que Él sea quien nos instruya mediante su palabra para poder entender juntos el tema de este día. Disculpen la calidad de video. Antes de iniciar la oración quisiera aclarar, disculpen la calidad de video, es una cámara directamente de una laptop, por tanto no tiene suficientes megapíxeles, pero que esto no sea impedimento para que la palabra de Dios llegue con gran poder a tu vida y edificación a la vida de cada uno de los que pueda ver este video. Dios poderoso que estás en el cielo, en este día, Señor, te encomiendo esta enseñanza, Señor, que no sea mi boca quien hable, que no sea yo quien hable, sino sea tu Espíritu Santo, sino seas tú, Señor, guiándonos a la verdad. Tu palabra es verdad. Guíanos a la verdad, que es la Biblia. Gracias, Señor, por este día y que esta enseñanza pueda ser de edificación para cada uno de los que nos están viendo en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra primer cita. La verdadera convicción en el cristiano, ¿cómo debe de ser? Quiero que nos dirijamos a las Sagradas Escrituras, al primer ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo debe ser la verdadera convicción, según la Biblia. El primer ejemplo es el libro de Hechos, capítulo 36 al 47. Hechos 2, capítulo 36 al 47. Disculpen, Hechos 2, capítulo 36 al 47. Quiero que vayamos juntos. Repito la cita, Hechos 2, capítulo 36 al 47, y dice de la siguiente manera. Hechos 2, capítulo 36 al 47 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están también lejanos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y exhortando, diciendo, sed salvo de esta perversa generación, así
que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a detenernos hasta ahí. Quiero que vayamos, y quiero que con esta primer cita analices y nos demos cuenta a la luz de la palabra de Dios cómo es una verdadera conversión, una verdadera convicción a Dios. Estos primeros cristianos, la Biblia nos los registra, que estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Hechos 2 es un libro que nos narra el día del Pentecostés, conocido este evento bíblico por millones, si no es que por todas las iglesias. Pero nos deja ver aquí claramente una serie de pasos. Nos deja ver una serie de pasos. Primero escuchan el mensaje que Pedro les dirigía a todas las personas que estaban reunidas y atónitas y sorprendidas por el evento que estaba aconteciendo en ese momento. Escuchan primeramente el mensaje. Quiero que veamos y nos demos cuenta que se predica aquí. Se predica el mensaje de Jesucristo, se predica a Jesucristo, al autor y consumador de la fe, y se predica también, el bautismo. No se puede solamente ser oidores y no hacedores. Se predica a Jesús y las personas responden. ¿Qué pues haremos? Volvamos a leer en esta cita que dice que las personas le preguntan a Pedro, ¿qué pues haremos? ¿Qué haremos? Versículo 37. Y Pedro da una respuesta. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Vemos otro ejemplo de cómo es una verdadera convicción. No basta solamente escuchar el mensaje de Jesucristo. No basta solamente ser oidores. Es más, no basta solamente recibirlo en el corazón y decir ya soy salvo. No. Hay que hacer una serie de obediencias a las palabras que están escritas de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo primeramente. Hechos 8, 26 al 39. 8, 26 al 39, capítulo 8 de Hechos. Hechos 8 dice, el ejemplo que vamos a leer, el eunuco de Etiopía. Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudió Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja fue a la muerte llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas en generación, ¿quién lo contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco y le dijo a Felipe, ruégote, ¿de quién es el profeta que dice esto? ¿De sí o de algún otro? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca
y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no le vieron más el eunuco, y se fue por su camino lleno de gozo. Otro ejemplo bíblico de cómo es la verdadera convicción a Dios. Escuchas el mensaje. Felipe le predica al etíope. Primeramente, escuchas el mensaje. Segundo, crees en tu corazón al mensaje. Crees a tu corazón a Jesucristo. Crees en tu corazón a Jesucristo. Número 2, crees. Número 3, confiesas a Jesucristo con tu boca. Lo aceptas, lo confiesas. Pero ojo, muchas iglesias solamente se quedan en este tercer paso. Confiesan a Jesucristo como Señor. Pero les falta algo más. Felipe, yendo en el carruaje con el etíope, le dice el etíope a Felipe: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dice? Le dijeron: no, ya después te bautizamos. No, una verdadera convicción a Dios te lleva al arrepentimiento y a las aguas, pues Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que creyese y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no, éste será condenado. La fe también es obedecer primeramente a la palabra de Dios, a las palabras, ya lo decía hace un momento, de los apóstoles y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto que te acabo de decir, Jesucristo lo dijo. Entonces, este es un segundo ejemplo que nos deja ver esta serie de pasos. Confiesas a Jesucristo, tercer punto. Cuarto punto, te arrepientes. Te arrepientes. Pedro le dijo a las zonas que estaban atónitas porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Otro ejemplo bíblico que dice la Biblia: ahora pues, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados invocando su nombre. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Te arrepientes. Y último paso, otro paso, no el último, es te bautizas en el nombre de Jesucristo. Y el siguiente paso, naces del Espíritu. Por ende, por consecuencia, una vez has nacido del Espíritu, una vez vives una vida santa, pues sin santidad nadie puede ver al Señor. Una vida santa, apartada para Dios, apartada del mundo en santidad. Otro ejemplo, no te bastan estos dos. Quiero que vayamos el carcelero filipense junto con toda su familia. Quiero que vayamos a Hechos 16:22. Hechos 16, les decía ya hace un momento que esta enseñanza iba a estar principalmente basada en el libro de Hechos. Hechos 16, capítulo 22 al 34. 16, 22 al 34 y dice: 16, 22 al 34. Dice: y golpándose el pueblo contra ellos y los magistrados
rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que les hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibió este mandato, los metió en la cárcel de más adentro, y los apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche oraron Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron, y despertaron el carcelero como vio las puertas abiertas de la cárcel, sacando su espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y dijo: no te hagas ningún mal, que todos hemos estado aquí. Todos estamos aquí. Él entonces pidió luz. Pidiendo luz, entró adentro y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos afuera les dijo: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: ¿Crees en el Señor Jesucristo? Y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjate en las palabras del carcelero. ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo? ¿Crees en el Señor Jesucristo y no solamente vas a ser salvo tú, sino también toda tu casa? Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los de su casa. Fíjate, nos detenemos ahí. Vemos otro ejemplo. El carcelero una vez había escuchado la maravilla que las cárceles por el poder de Dios fueron abiertas. Se espantó y se quiso matar. Pero Pablo, lleno de poder y autoridad del Espíritu Santo, según Hechos 1:8, recibirán poder y autoridad cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Le dice: no te hagas daño. Entonces le responde el carcelero: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Maravillado por el poder de Dios. Y le dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo. Pero fíjate, no solamente le dice cree y ya basta para ser salvo. No, una verdadera convicción lleva fe, los pasos que ya veíamos, lleva a creer en el Señor Jesucristo y a aplicar las palabras del Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícese. Le dice, bautízate. Y fueron bautizados, dice el versículo 33, y se bautizó él y todos los de su casa. El carcelero es otro ejemplo. No te bastan estos ejemplos, vámonos a otro. Hechos 18, 24 al 23. Hechos 18, un versículo adelante. Bueno, en este caso la Biblia es una hoja adelante, un capítulo adelante, unos cuantos. Dice Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. Dice de la siguiente manera, otro ejemplo bíblicamente de cómo es una verdadera conversión a Dios. Dice de la siguiente manera, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, el cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortaron, escribiendo los discípulos le recibiesen, y vinieron a él. Aprovechó por la gracia a los que habían creído. Hechos 18, 24 al 26 nos deja ver otra vez cómo es una verdadera convicción a Dios, enseñando el bautismo
¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, otra cita que quisiera que leyésemos, Hechos capítulo 19. Hechos 19, 1 al 5, dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron ciertos discípulos, y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creyeron? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo: ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahora fueron bautizados en el bautismo en el nombre de Jesucristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Te voy a dar otras dos citas por cuestión de tiempo. Te la vas a llevar de tarea para que puedan ver otros dos ejemplos más de una verdadera convicción, una verdadera conversión también al Señor Jesucristo. Quiero que vayamos quiero que darte las citas. Hechos capítulo 9, verso 1 al 22 y Hechos 22, 3 al 16. Una vez hemos leído estas citas y las que te acabo de dar, quiero que nos hagamos estas preguntas siguientes. Primer pregunta, que ya la hacíamos hace un momento: ¿qué se predicó? Se predicó el Evangelio de Jesucristo, se predicó arrepentimiento y se predicó el bautismo. Yo quiero preguntarte, ¿el bautismo salva o no salva? El bautismo bíblicamente sí salva. Hay algunos movimientos que dicen que el bautismo no salva. Mas la Escritura nos deja ver que el bautismo sí salva. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, respuesta en Biblia en mano. Dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como en la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Dice nos con S al final. No dice no salva. Dice nos en plural, en afirmación. Nos salva, no quitando las impurezas de la carne, sino demandándonos una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué se predica? Y Primera de Pedro se aplica o se alinea, mejor dicho, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya te las mencionaba hace un momento, pero quisiera darte las citas bíblicas. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice: Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es necesario para ser salvo? El sacrificio de Cristo Jesús. Cristo nos salvó.
Pero ese sacrificio amerita obediencia al autor de ese sacrificio, al autor y consumador de la fe. Al autor de ese sacrificio corresponde la obediencia. No basta decir yo creo en Jesús y acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es uno de los primeros pasos, pero no son todos los pasos. Según las citas que acabamos de analizar hace un momento, paso número 1, escuchas el mensaje, escuchas, alguien te predica del Señor Jesucristo. Crees en tu corazón al Señor Jesucristo. Tercer paso, confiesas al Señor Jesucristo. Te arrepientes de tus pecados. Te arrepientes de tus pecados. Invocas el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Siguiente paso, naces del Espíritu, pues el que no naciese del agua y del Espíritu ya te bautizaste, pero ahora viene el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo con el don del Espíritu Santo. Por consecuencia va a traer una vida santa, apartada del mal. Son 7 pasos para la salvación. Son 7 elementos, 7 características, 7, ¿cómo llamarlos? 7 pasos para una verdadera conversión a Dios. Quiero darte otra cita. Dice la palabra de Dios. Marcos 16:16 es la cita que ya te decía. Quiero darte las citas con cita para que las anotes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. ¿Basta creer? Yo te pregunto, ¿basta creer? No. Siguiente paso, ya los veíamos ahorita que te ponía los 7. ¿Crees? Ok. Pero ahora se predica según las citas que acabábamos de leer hace un momento. ¿Qué se predica? Arrepentimiento y perdón de pecados en las aguas del bautismo. Ahora quiero que en estas citas que también te acabábamos de ver, que acabábamos de mencionar según Hechos, todas las citas que te acabo de dar de Hechos, quiero que te respondas. ¿Cuál fue la respuesta de los que escuchaban el mensaje? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Bautizarse. Se arrepintieron y se bautizaron. Llegó a ellos una convicción, llegó a ellos el poder transformador de Jesucristo, el poder de convicción de Jesucristo que hace en la vida del creyente, y se bautizaron. Ellos nos dijeron, Señor, ok, Felipe y el etíope, el carcelero, y los otros ejemplos que vimos hace un momento. Ellos no dijeron, ok, ya basta ser salvo, ya escuché el mensaje, acepto a Cristo, creo que Jesucristo ha venido en carne, creo que Jesucristo es el Señor, ya me voy. ¿No? Ellos dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta en actitud? Se bautizaron. Se bautizaron en obediencia a lo que Jesús decía y que posteriormente sus apóstoles aplicaron. El bautismo. ¿Cuál importante es el bautismo en el nombre de Jesucristo? Te daba otras citas que quiero que vayamos juntos a analizar estas citas. Bueno, al darle lectura. Y dice la palabra de Dios otros ejemplos de la importancia del bautismo en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos
ser salvo, sino solo un nombre, que es Jesucristo. Hechos 2:38 ya lo leíamos. Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Todavía el Espíritu Santo no venía, sino solamente los apóstoles habían sido bautizados en el nombre de Jesús, aplicando las palabras de Jesús. Que en el original, esto ya es otro tema, pero me gustaría darte una breve enseñanza, bueno, un breve paréntesis dentro de esta enseñanza. En el original, en los escritos más avalados por los autores que fueron judíos, por el pueblo de Dios, que es por linaje el pueblo judío, Mateo 28:19, bautizándolos en mi nombre. Las traducciones se han encargado de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero las más apegadas, puesto que Jesús, cada rabí, cada maestro de aquella época, recordemos que Jesús era un rabí, era un maestro, a Jesús le dijeron, a Jesús varias veces, cada rabí, se encargaba de todo lo que hacían sus tajelín o sus discípulos, de dar autoridad. En mi nombre echarán fuera de demonios, en mi nombre sanarán enfermos, etc. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y dónde se invoca el nombre del Señor? En el bautismo. Ya lo decía Mateo 28:19, tiene una historia, un trasfondo esta cita bíblica. Bautizándolos o aplicándoles la inmersión en agua en el nombre de Jesús. En mi nombre, dice la versión más apegada al original. Ahora bien, Pedro, los apóstoles, demás, Pablo, etc., lo aplicaron, Hechos 8:16, Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16, ya te la decía hace rato, pero te las doy dando las citas ya como tal la cita para que nuevamente la notes. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invócalo. ¿Cuál importante es invocar el nombre del Señor Jesús? Pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, según Romanos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde se invoca el nombre del Señor? En el bautismo. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya lo decía, cuál importante es invocar el nombre del Señor Jesús. Dice, te quiero dar la cita de Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bautizarte invocando su nombre. Pues según a la luz de la palabra de Dios, ¿dónde se invoca el nombre del Señor Jesús? En el bautismo. Quiero que vayamos ahora a hacernos, dentro de las citas que ya te acabo de dar hace un momento, quiero que nos hagamos otra pregunta, todas las citas que hemos analizado. ¿Cuánto tiempo toma a las personas tomar su decisión para bautizarse? Esto es lo que me duele y esto es lo que me entristece también a la vez, que muchos han escuchado una, dos, tres, una y otra vez el mensaje de Jesucristo y no han tenido una convicción a Dios genuina. Según las Escrituras ya vimos cuál fue la respuesta, cuál fue, cuánto tiempo toma a estas personas. La respuesta fue inmediata. Y si no es inmediata, es continua, pero no se lleva mucho tiempo. ¿Cuántas personas han escuchado a Dios y hacen duro su corazón? Dice la Biblia, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Tú has escuchado el mensaje de Jesucristo muchas veces y has tenido esta verdadera convicción de bautizarte, de lavar tus pecados, de apartar tu vida a Dios en santidad, de nacer de agua y de nacer del Espíritu. ¿Has apartado tu vida para el Señor? ¿O solamente has oído? Dice la Biblia, sed hacedores y no tan solo oidores. Podemos todos ser oidores. Dice la palabra, y quiero decirte esta cita para ti. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ya lo vimos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta de una verdadera convicción al Señor? De una verdadera conversión al Señor. Ya escuchaste el mensaje, ya alguien te predicó, ya crees en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿qué sigue? Ya escuchaste, ya creíste en el Señor Jesucristo. Incluso ya lo has confesado con tu boca, que Él es tu Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Señor, Señor, ya le oras, ya alabas a Dios, ya de tu boca confiesas a Jesucristo. Pero ¿qué sigue? Arrepentirte. Arrepiéntanse, Hechos 2:38. Ya estás arrepentido, pero sigue otro paso. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Y por consecuencia tu vida va a estar apartada en santidad. Sí vas a tener tentaciones, sí vas a tener debilidades, pero ya no estás solo, Jesucristo estará contigo. Yo no sé si tú quieras solamente ser un oidor o ser una persona que predica solamente hasta el tercer, cuarto punto. Yo quiero hacer todos los pasos que la Biblia me deja ver. Todos los pasos, no solamente unos, todos. La respuesta es inmediata a la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacernos? ¿Cuál es la actitud también? Después del bautismo, después de recibir el Espíritu Santo sobre tu vida, después de apartarte del mal, de vivir en santidad, vivir en comunión unos con otros. Dice la Biblia en Hechos, repartían el pan unos con otros, tener comunión unos con otros, vivir en consagración, en amor y en unión unos con otros, con las personas de tu iglesia, de tu familia, de tu entorno, unos con otros, repartiendo el pan, perdón. ¿Sí me explico? Vamos enseguida, perdonen, a lo mejor ya me tardé, pero cuál importante es meditar la palabra del Señor. Vamos a refutar alguna de las falsas doctrinas de algunos movimientos que avalan lo antes dicho. Perdón, que desacreditan lo antes dicho. Ellos dicen que orar a Cristo en tu corazón basta, pero ¿será esto cierto? Primeramente, esta frase, amigo, amiga, no aparece en la Biblia. Segundo, se basan en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abriere la puerta, entraré en él y él conmigo. Esta cita de Apocalipsis 3:20 no es una cita que debe de aplicarse a una persona nueva. Esta cita se aplica a una persona que ya ha sido bautizada, que ya es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Pues si leemos contextos anteriores, que ahorita por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, si leemos textos anteriores, desde el versículo 12 incluso en adelante, podemos ver que ese mensaje es hacia una iglesia, hacia personas que ya conocen el mensaje de Jesucristo. Específicamente, ¿para qué iglesia va dirigida esta cita bíblica de Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20 va dirigida a la iglesia de Laodicea, una iglesia que ya existe, que en ese tiempo existía, una iglesia, unas personas que ya conocen el mensaje, que ya han sido partícipes del bautismo, que ya se han arrepentido. Y este mensaje a las iglesias que posteriormente en otro tema pueda compartir con ustedes, es un mensaje de exhortación hacia los hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, esto no basta orar a Cristo, ya lo veíamos. No basta solamente orar y decir, te acepto como mi Señor. Si lo aceptas, obedécele. Si me amas, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Otra, aceptar a Cristo en tu corazón. Ya lo veíamos, no basta solamente aceptarlo, pues ¿dónde se invoca el nombre de Jesucristo en el bautismo? ¿Por qué te detienes? Lava tus pecados, invocando. Bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Otra cita que quisiera, otra falsa doctrina que circula. El bautismo no te salva, ellos dicen. Ya lo veíamos, 1 de Pedro 3:21, que el bautismo es un requisito de salvación, pues el bautismo nos salva. Quiero aclarar, el sacrificio en la cruz del Calvario nos salvó. Nos salvó ese hermoso sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero a las aguas del bautismo, ahora, las aguas del bautismo es un símbolo de muerte y resurrección para Cristo. Es un símbolo de que uno es lavado por la sangre de Cristo, sepultado para el mundo, vivificado para Cristo Jesús. Otra doctrina, también Hechos 2:38 nos enseña dentro de este argumento que ellos dicen, para refutarlo, Hechos 2:38 claramente dice, lava tus pecados en el bautismo para perdón, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ahora, el bautismo infantil es otra, que quizá los cristianos ya no tanto, es un argumento, pero hay una gran confusión todavía dentro de este tema. Primeramente, Ezequiel 18:20. Quiero que vayamos a estas citas. Primeramente debemos entender, un bebé no puede tener fe. Nosotros nos bautizamos creyendo, ya lo veíamos uno de los pasos, creer. Un bebé no cree, no tiene conciencia de lo que es bueno o lo que es malo. Ellos avalan el pecado original, pero la Biblia dice en Ezequiel 18:20, quiero que vayamos a Ezequiel 18:20, que refuta esa doctrina del pecado original. Dice, todo el que peque merece la muerte, pero, lo leemos, Ezequiel, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. El justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con con maldad. Otra cita que refuta esto, quiero dártela también.
El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Un bebé no tiene la facultad de hacer o no lo bueno. Un bebé es infante. Ahora, dentro de esto también quisiera que profundizáramos en Colosenses 2:12, que dice de la siguiente manera, Colosenses 2:12. Dice la palabra en Colosenses 2:12. Sepultados, ojo, con él en el bautismo, lo que te decía hace un momento, símbolo de muerte y resurrección es el bautismo en agua. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo, claramente para los niños, Ezequiel 18:20 dice que ni el Hijo por el Padre, ni el Padre por el Hijo. Claramente. Los que avalan el pecado original se basan en Salmos. David decía, el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Pero no se refiere. En pecado he sido formado, decía David. Y quiero que vayamos a ver esta cita para decir a qué se refiere. Salmo 51:5 dice de la siguiente forma. El salmista David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿En pecado a qué se refiere? A la naturaleza carnal, a la carne corruptible, a la carne pecaminosa. No se refiere a un pecado original que cargamos desde Adán y desde Eva. Posteriormente me gustaría hablar de este tema porque hay muchas dudas al respecto, pero aquí lo estamos viendo. Un niño no puede tener pecado. Los niños son de Cristo. Jesús dijo, dejen los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño no es pecado. No tiene pecado, no es pecador. Pues no sabe, no tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Argumento que dicen que el bautismo no es necesario para salvación y que uno basta con confesar a Cristo y ya no basta, que una verdadera conversión a Cristo, una verdadera convicción, no necesita del bautismo de agua y del Espíritu. Ellos dicen, contradiciendo al mismo Jesús, ellos ponen el bautismo, ellos ponen al ejemplo de aquel que estaba crucificado junto con Jesús. Ellos dicen, esta persona, aquel pecador que estaba en la cruz del Calvario junto con Jesús, junto con la otra persona, eran tres crucificados, entre ellos Cristo Jesús. Ellos dicen, a ver, en ese momento Cristo le dijo que estarían con él en el paraíso. Esta persona no fue bautizada. Esto amerita que esto, ahí está claramente, esta persona no fue bautizada y Jesús le otorga el poder de perdón. Quiero que vayamos a analizar esto. Y dice, y quiero que entendamos esto primeramente, Jesús cuando estaba ahí en la cruz colgado, no había sido muerto todavía no moría. El bautismo es la participación de su muerte, según Romanos 6:2-4. También Jesús, ¿por qué lo perdonó? Ojo, Jesús no había muerto, Jesús estaba vivo. ¿Y sabes qué? El bautismo posterior a que Jesús muere y resucita, es practicado por los apóstoles, y ya veíamos las primeras citas, como requisito de salvación, como paso inmediato a una verdadera convicción a Dios. Pues en Cristo pues en el bautismo participamos de su muerte. Jesús, ¿por qué lo perdona?
Pues porque Jesús tenía toda la autoridad mientras estaba en su estancia en la tierra de perdonar pecados. Mateo 9, 2 al 6. Quiero que vayamos a Mateo 9, 2 al 6. Y dice de la siguiente manera. Fíjate que cuál grande es la Biblia. Aleluya por esto. Dice Mateo 9, 2 al 6. Y sucedió que le trajeron a él un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, mientras estaba con vida antes de expirar en la cruz del Calvario, tenía todo el poder, toda la autoridad de perdonar pecados. Pero Romanos 6, 2 al 4, quiero que también lo leamos. Romanos 6, 2 al 4, la cita que avala que después en el bautismo somos partícipes de su muerte. Dice la Biblia, Romanos 6, capítulo 2 al 4, y en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Los discípulos, los verdaderos discípulos, los verdaderos cristianos, andamos y participamos del bautismo. Como Jesús dijo, el que naciere de agua, el que fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque hemos comprendido cuál importante es el bautismo, invocando su nombre en el nombre poderoso de salvación que es Jesucristo. Quiero con esto cerrar este tema. Fue quizá un poquito largo, hermano y hermana que me estás escuchando, pero es un tema que espero haya sido de edificación y te haya permitido ver cómo es verdaderamente una verdadera convicción, cómo es una genuina convicción, una genuina conversión a Dios, cómo es una genuina conversión a Dios. Escucha, según las citas que acabamos de analizar durante todo este estudio, de leer y analizar, quiero recapitular. Una verdadera convicción a Dios son 7 pasos. Paso número 1. Escuchas el mensaje de salvación. Perdón que se lo repita una vez más, pero hay que quedar bien claro y recapitular y cerrar bien este tema. Paso número 1. Escuchas el mensaje del Evangelio. Paso número 2. Escuchas. Paso número 2. Crees al mensaje de salvación. Ya lo escuchaste, ahora lo crees. Paso número 3. Lo confiesas a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios viviente, confiesas que Dios, Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, confiesas que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, confiesas el sacrificio de Jesucristo, confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, como el único Salvador, te arrepientes de tus pecados, invocas en el bautismo, te bautizas invocando su nombre, el nombre de Jesucristo, recibes del don del Espíritu Santo, pues naces del Espíritu, mediante el Espíritu Santo, naces del Espíritu, tu espíritu es transformado para vida nueva, por consecuencia, eres apartado para Dios, sepultado para el mundo, resucitado para Cristo, apartado en santidad y en obediencia
a Dios. Soy tu amigo Farid Figures. Mi deseo es que la palabra de Dios en este día haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Disculpen el tiempo de demora de esta enseñanza, pero es importante meditar, profundizar en la Escritura, que es la palabra de Dios. Con esto me despido, te invito a, si es tu deseo, compartir esta enseñanza a otros más. Cabe aclararte también, sobre todo a los que no estén de acuerdo en esta enseñanza, no es mi intención, hermanos, debatir la palabra de Dios. Sí dar testimonio y presentar defensa, pero no debatir. Creo que la Biblia habla suficientemente. No es mi intención debatirte, es compartirte, presentar defensa acerca de nuestra fe, como dice Pedro. Te estoy presentando la defensa que es la palabra de Dios que habla por sí sola. Gracias por haberte tomado este tiempo en meditar la palabra de Dios. Soy tu amigo Farid Figures. Bendiciones en el nombre de Jesucristo.